Bien, ahora veremos el ejemplo del LCD. Hay que destacar que en este ejemplo estamos utilizando un LCD con un adaptador I2C para que el control sea más sencillo. Bien, lo primero que haremos es alimentar el LCD. Para esto el LCD, el adaptador mejor dicho, tiene dos pines de alimentación que ya es muy conocido, que son GND y VCC. Simplemente los conectamos al GND y VCC, que en este caso es 5 voltios, del Arduino, porque el LCD funciona con 5 voltios. Luego conectaremos los pines SDA y SCL a los pines SDA y SCL del Arduino, que se encuentran en las entradas analógicas A5 y A4. Por ejemplo, el SDA es el A4 del Arduino y el SCL es el A5 del Arduino. Es por esto que se conecta de esta manera. Hay que tener mucho cuidado en no conectar primero la polaridad en sentido inverso y segundo el SDA y SCL en sentido contrario, porque podríamos malograr el LCD. Luego vayamos al código de programación. El primer código que tenemos es un código que nos sirve para detectar qué registro está relacionado al LCD, porque dependiendo la fabricación y dependiendo si hemos manipulado el LCD, este registro puede cambiar. Por defecto, cuando nosotros lo compramos, nos viene por el registro 0x27, pero hay casos que no. Para eso que utilizamos este código, para identificar este puerto. Bien, voy a explicarlo un poco. Primero vamos a definir la librería while que se va a utilizar. Esta librería es propiamente el Arduino, así que no tenemos que agregar nada. Bien, para definir una librería simplemente lo hacemos con el MichInclude, luego entre signos de mayor o menor, pero también se puede hacer con los espacios hacia arriba, ¿no? Los guioncitos hacia arriba, los apóstrofes, ¿no? Apóstrofes dobles, obviamente. Luego ponemos el nombre de la librería y el punto H, obviamente. Hay que tener cuidado con esto. Posteriormente vamos a la función setup. Ahora vamos a inicializar el puerto serial porque por ahí nos va a mostrar el valor. En este caso estamos utilizando el valor de 115.200 como baud rate. Luego va a identificar el puerto serial. Por esto que cuando ya vamos a ver más adelante esta función while, ¿para qué sirve? Esta parte simplemente sirve para identificar el puerto. Luego vamos a imprimir algunos valores. Por ejemplo, aquí está escaneando el I2C, un pequeño contador. Vamos a iniciar el librería while.begin. Luego viene lo más importante, que es todo este código. No lo voy a explicar muy bien porque hay unas cosas que son un poco más avanzadas. Me va a servir simplemente para iterar, para pasar por todos los registros, y cuando me encuentre el registro adecuado me va a saltar y me lo va a imprimir. Por eso que aquí dice hecho encontrado y me va a imprimir el contador y también me va a imprimir el dispositivo. Bien, eso sería todo por este código, porque en la función loop no quiero que se repita varias veces, porque me va a reconocer solo una vez. Y si es que no me reconoce nada, no me va a salir nada, obviamente. Bien, simplemente esto lo vamos a ejecutar para obtener el registro, que como ya mencioné es por defecto 0x27. Luego vayamos al primer ejemplo, que es el famoso Hola Mundo, para imprimirlo en el LCD. Bien, vamos a comenzar este ejemplo definiendo las librerías.
Para este caso, el LCD tiene muchas librerías con las cuales podemos utilizar, pero en este curso vamos a utilizar la librería Liquid Crystal. Liquid Crystal-I2C. Por eso que la vamos a incluir, ya se había mencionado que simplemente ponemos mix include, los simbolitos de mayor y menor y el nombre de la librería acompañado del punto H. También incluiremos la librería wire.h. Luego, lo primero que haremos es crear el objeto LCD, porque para manipularlo tenemos que crear un objeto. Como ya se había mencionado, el LCD tiene por defecto la dirección 0x27 y luego también tenemos que definir el tamaño de 16 columnas por 2 filas, porque es el tamaño que usaremos. Entonces, para crear este objeto, mencionamos el nombre de la librería, escribimos un nombre al objeto, que en este caso utilizará el nombre simplemente de LCD. Luego escribimos el registro de la dirección y luego el tamaño, que son 16 columnas por 2 filas. Por esto que como comentario hemos agregado que dice creamos el objeto LCD de tamaño 16 por 2. Luego iremos a la función setup. Entonces, lo primero que haremos en la función setup es inicializar el LCD. Para esto existe el comando lcd.init, que me va a servir para inicializar, podría decirse para encender el LCD, para que entre en funcionamiento. Luego vamos a encender la luz del fondo del LCD para que no se nos note muy opaco. Esto lo hacemos con lcd.backlight. Luego vamos a escribir recién el mensaje. Esto lo hacemos con lcd.print y luego escribimos el texto que se va a mostrar en el LCD. Es por esto que ponemos LCD, abrimos los paréntesis, escribimos el texto que es hola mundo y listo. Ahora, un detalle muy importante que quizás se estén preguntando es dónde lo va a escribir, cómo yo seteo el cursor, cómo seteo la posición de la cual va a partir el texto. Por defecto, al inicio, esta posición es el 0.0, o sea, en la primera columna, en la primera fila, esta posición. Es por eso que ya no, este texto me va a salir en la primera línea y desde la primera fila. Perdón, en la primera fila y desde la primera columna, de izquierda a derecha, obviamente. Luego, vamos a ir a la función loop. Lo primero que haremos para imprimir el número de segundos transcurridos, porque esa es la finalidad de este ejemplo, que me va a mostrar el famoso hola mundo en la primera línea y en la segunda línea me va a mostrar el número de segundos transcurridos, nada más. Bien, como ya hemos escrito en la primera línea, ya no podemos escribir en la misma línea porque se sobreescribiría y me saldría un poco raro el texto. Bien, ahora sí se resolverá la duda de cómo seteamos el cursor. Para eso existe una función, la librería me incluye una función que se llama setCursor, que me va a servir justamente para setear el cursor. Ahora, ¿qué significan estos números 0 y 1? El 0 me indica la columna desde la cual yo voy a escribir y el 1 la fila. Hay que resaltar un detalle muy importante, que para el LCD las filas, la primera fila tiene un número de 0 y la segunda fila tiene un número de 1, o sea, están los índices disminuidos en una unidad. Lo mismo sucede con las columnas. La primera columna tiene el nombre 0, la segunda 1 y la 16 obviamente tiene 15. También están disminuidos en 1. Entonces el primer texto que hemos escrito, vamos a recapitular un poco, estaría por defecto en la fila número 0 y en la columna número 0. Es por esto que ahora vamos a escribir en la segunda
fila, es decir, en la fila número 1. Por esto que ubicamos el cursor en esta posición. Luego vamos a escribir el número de segundos transcurridos desde que se empezó a ejecutar el código. ¿Cómo hacemos esto? Para esto existe una función llamada milis que me va a devolver justo este valor, pero como queremos en segundos, lo vamos a dividir entre 1000 porque esta función me da el valor en milisegundos. Luego, como ya se había mencionado antes, para imprimirlo simplemente le damos el lsd.print. Seguido de esto vamos a agregarle el valor de segundos, obviamente. Y luego damos un pequeño delay para que me vuelva a ejecutar el código. Siempre se da un pequeño delay. Le damos un delay de 100 milisegundos. Y eso sería todo por el ejemplo de Hola. Ahora vayamos a la parte práctica para ver la aplicación. Bien, ahora veremos los ejemplos de la clase número 2, el ejemplo específicamente de LSD. Bien, lo primero que haremos es explicar cómo se conectó de acuerdo al diagrama de conexiones. Entonces, tenemos primero el adaptador IOC que nos va a facilitar el control de este LSD. Para esto tenemos jumpers macho-hembra que se conectan a la salida del adaptador IOC y podemos observar aquí los pines. Voy a acercarlo un poco para que se aprecie de mejor manera. Entonces, podemos observar los pines GND, el BCC, el SDA y el SCL. Bien, con estos pines vamos a cablear primero el GND y la alimentación positiva a las barras laterales del protoboard. Y el SDA y el SCL los conectaremos al pines A4 y A5 del Arduino porque se explicó en clase que estos son los pines de SDA y SDL del Arduino. Luego lo alimentamos, conectamos la salida de 5 voltios y la tierra a las mismas barras del protoboard. Hay que tener cuidado de no conectarnos al revés porque podríamos quemar el LCD. Bien, lo primero que haremos es cargar el primer código para reconocer el registro, que por defecto es 0x27, pero algunas veces cuando soldamos lo manipulamos, soldamos unos pines en específico, este registro puede cambiar. Pero gracias a un código vamos a poder apreciar este registro. Bien, conectaremos primero nuestro Arduino a nuestra laptop o PC para cargar el código. Lo primero que pasa cuando lo conectamos es que se enciende la pantalla. Bien, esto es normal porque se está alimentando el LCD. Entonces lo primero que haremos es cargar el código. Bien, ya me cargó el código y ahora me está saliendo el registro, que como correctamente sale 0x27 porque este I2C está nuevo, no lo hemos manipulado. Bien, una vez que nos sale este registro, vamos con el primer ejemplo, que es el Hola Mundo. Bien, ahora vamos a cargar el código del Hola Mundo, que ya se explicó muy detalladamente en clase, que lo que nos va a aparecer es unas palabras de Hola Mundo en el LCD. Bien, vamos a cargar el código y ahora ya está terminando de cargar. Listo, ahora se va a apagar y nuevamente se va a encender la pantalla con la opción con las palabras impresas de Hola Mundo. Bien, podemos observar que todo sale correctamente. Entonces, eso sería la explicación del Hola Mundo, pero ahora veremos un ejemplo más interesante. Bien, para reforzar el uso del LCD vamos a hacer otro ejemplo, que va a hacer un desplazamiento en el LCD, un desplazamiento del texto. Como se puede apreciar en algunas aplicaciones como son los letreros que se desplazan, también eso se puede hacer en el LCD gracias a esta librería. Esto es muy sencillo, ya lo había explicado. Primero incluimos las librerías Wire y la librería Liquid Crystal. Luego creamos el objeto. Aquí un detalle muy importante es que el valor por defecto es 0x27. Entonces lo definimos el tamaño. Luego vamos a ir a la función setup. Inicializamos el LCD con lcd.init. Luego encendemos la luz de fondo
con lsd.backlight y vamos a escribir un primer mensaje en la primera fila, en la primera fila, en la columna número 9, porque yo quiero que el texto que me muestres esté en la posición central. Obviamente que hay que calcularle que esté más o menos el cursor en la posición inicial. Para este caso se ha calculado que está más o menos en la posición número 9. Ahora, luego vamos a imprimir el texto. Vamos a imprimir el nombre de la empresa, que es EngineOut. Luego imprimiremos, vamos a la columna número 4, la fila número 2, y vamos a imprimir este siguiente texto: tutorial LCD, prueba desplazamiento. Como podemos observar, este texto tiene más de 16 caracteres, por esto que no se va a apreciar. Pero, como mencionamos al inicio, este es un ejemplo de desplazamiento, es decir, me va a imprimir una parte y luego va a dar un efecto de corrido para que se imprima todo el texto. ¿Cómo hacemos esto? En la función loop ponemos la siguiente función de desplazamiento, que gracias a la librería es muy fácil de implementar. Esta función se llama el scroll display left. Esto tiene que ver un poco con el inglés, porque simplemente es desplazamiento del display hacia la izquierda, por eso dice left. Y obviamente tenemos que relacionarlo con el objeto que creamos al inicio, el objeto LCD, por esto que ponemos lsd.scroll display left para que dé un efecto de desplazamiento hacia la izquierda. Luego, para darle un pequeño versatilidad a nuestro código, vamos a dar un pequeño delay para que el desplazamiento se haga cada medio segundo. Entonces, ahora vayamos a la parte práctica para ver cómo nos queda el desplazamiento. Interesante. Que como hemos explicado en la clase de práctica, específicamente en el diagrama de conexiones más código, la librería Liquid Crystal nos ofrece varias bondades para poder, por ejemplo, desplazar un texto. Esto es lo que voy a hacer ahorita. Voy a cargar el código número 3, que es desplazamiento de texto. Y lo que me va a aparecer es desplazamiento específicamente hacia la izquierda. Bien, ya cargo el código y podemos apreciar que el texto se está desplazando a la izquierda. Entonces, se aprecia normalmente. Bien, hay que tener cuidado de no manipular esto porque podría fallar el contacto. Bien, ahora hagamos algo más interesante. Ahora vamos a desplazarlo a la derecha. Simplemente cambiamos una pequeña línea de código en display left, en el loop, específicamente en esa línea donde dice lsd scroll display left, lo cambiamos a lsd scroll display right, que es a la derecha en inglés. Vamos a cargar este código. Es un cambio pequeño, pero lo que me va a hacer es desplazar ahora a la derecha. Bien, como podemos observar, un pequeño cambio y se me está desplazando con normalidad de derecha. Bien, así podemos imprimir lo que queramos en esta pantalla LCD 16x2 y eso sería.